Romanos capítulo 7 y leamos desde el versículo 7. Y vamos a tener una lectura de todo el pasaje, del 7 hasta que se acabe el capítulo, y luego vamos a intentar explicarlo. Muy bien. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pregunta del versículo 13. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y el que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la muerte sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Quise colocarle como título a este mensaje, usted que es muy juicioso tomando sus apuntes, la ley del pecado. La ley del pecado. Creo que la palabra que más se repite en este pasaje que acabamos de leer, la ley y el pecado. Y es lo que Pablo nos quiere ilustrar. Ahora, yo quisiera iniciar contando acerca de un acontecimiento que ocurrió en esta semana. No sé si usted ha mirado las redes sociales, los noticieros, pero el país está consternado por un supuesto pastor, por un supuesto predicador que vive en el municipio de Caldas, en el departamento de Caldas, y en uno de sus municipios, este hombre fue capturado porque quería abusar a su hijastra y quería matarla. Para aquellos que no han escuchado esto, la madre dejó con el cuidado del padrastro. Vuelvo y digo, yo no digo que ese hombre es pastor, porque eso no es lo que hace un hombre de Dios. Pero este supuesto pastor que utiliza la palabra de Dios y que utiliza lo santo para hacer sus fechorías, dicen los testigos que él abusaba a la niña, y mientras abusaba a la niña colocaba música cristiana
para que nadie lo escuchara. Luego cavó el hoyo donde la iba a matar, pero en eso la niña, que ya había sido abusada anteriormente y ya sabía lo que le iba a esperar, logró escapar y salir corriendo. La niña estaba desnuda, se toma una sábana y muestran los videos que ella sale corriendo. Los perros empiezan a ladrar, ella empieza a gritar. Este hombre, este delincuente, este desgraciado sale corriendo detrás de la niña para tratar de que ella no haga escándalos ni que nadie la vea. Pero gracias a Dios, un vecino de ahí de la comunidad sale, escucha, ve a la niña. Cuando el hombre se da cuenta, reacciona, se devuelve a prender su carro. La niña tenía una cinta, un lazo en el cuello que es muy difícil de quitar. La niña se estaba asfixiando. El hombre escapa en su carro, logran salvar la vida de la niña. Cuando se dan cuenta de que es un abuso, la comunidad sale a linchar a este hombre, a este violador. Este hombre cae en un hueco y sale corriendo al monte, y horas más adelante es capturado por la policía. Pero eso no es lo más aterrador, porque al fin y al cabo, lastimosamente, los informes y con la noticia que escuchamos hoy del bienestar familiar, 40 niños son abusados por día en Colombia. Lastimosamente es una cifra que no nos enorgullece, y por eso usted y yo somos llamados a predicar el evangelio, pero también a cuidar de nuestros propios hijos, porque Colombia tiene una tendencia de ser un país abusador. Teníamos una conversación con mi esposa y me decía: ¿por qué ahorita se multiplicó? No, la realidad no es que se haya multiplicado en esta época. Lo que pasa es que ahora hay más noticias, hay más canales de divulgación de estos delitos que son atroces. Entonces podemos escuchar mucho acerca de estos casos, y más de estos casos de pedrastía o pedrastia. Bueno, eso mismo. Entonces es terrible, y hoy escuchamos de un hombre que abusó de muchos niños en el bienestar familiar, menores de 3 años, y pareciera que fuera el pan diario. Pero lo que más llevó a mi reflexión como pastor, como hombre de Dios, como hombre de fe, fueron los testimonios de los hermanos de la iglesia. Entonces, los hermanos de la iglesia, tratando de defender a su propio pastor, alegaron que este hombre había sido poseído por un demonio que lo llevó a cometer todo este tipo de actos. En otras palabras, su congregación defiende a este abusador, echándole la culpa a un ente espiritual que es un demonio. Y gracias a Dios, hoy la palabra nos deja claro que a pesar de que Satanás tiene la capacidad de engañar, de matar, de destruir, no tiene la capacidad de influenciar tanto en la vida de una persona como si lo tiene el pecado. Y para resumir este pensamiento introductorio, quiero decir que a este hombre no lo poseyó un espíritu externo, sino que fue su propio pecado, fue sus propias decisiones quien lo llevaron a abusar a esta niña. Y el apóstol Pablo ahora quiere explicar entonces cuál es el poder que ejerce el pecado sobre una persona. Por eso he titulado esta predicación La ley del pecado. Porque el pecado ejerce una influencia en nosotros. El pecado ejerce un poder, ejerce un dominio sobre las personas que lo practican. Y el pasaje me muestra acerca de 3 influencias del pecado sobre aquellos que lo practican. La primera influencia, el primer poder que tiene la ley del pecado
sobre nosotros los pecadores es que el pecado tiene la capacidad de destruir todo lo bueno. El pecado tiene la capacidad de destruir todo lo bueno. Y es lo que el apóstol Pablo quiere iniciar diciendo en su argumento. Por eso él habla acerca de su propio testimonio y de cómo él, siendo el gran apóstol Pablo, también algún día llegó a estar bajo los efectos del pecado. Y empieza el apóstol Pablo diciendo en el versículo 13: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que a causa de la ley que está escrita en la Biblia es que el pecado tiene fuerza en nosotros. Pero el apóstol Pablo defiende la ley de Dios porque dice que la ley de Dios es buena, es perfecta, pero a causa del pecado, aquello que era bueno, porque era bueno en Dios, porque como lo acabamos de leer, dice que la ley es espiritual. Es decir, la ley vino de Dios para ayudarnos a vivir de una manera que le agrade a Él. Pero el pecado es tan malo, el pecado es tan contagioso, el pecado es tan destructivo y tan dañino que fue capaz de corromper a la ley. El apóstol Pablo está diciendo que la ley que era buena y espiritual perdió su efecto a causa del pecado que mora en él. Porque sí, mi amado hermano que usted me está escuchando en esta noche, el pecado tiene la capacidad de destruir todo lo bueno que hay en tu vida. El apóstol Pablo decía: yo me deleito en la ley de Dios, pero como también participo del pecado, todo lo que es bueno en la ley de Dios ahora vino a ser una carga para mí. ¿Qué nos enseña esto, mi amado hermano? Que si tú, a través de Jesucristo y a través de la obra de justificación, no le pones un freno al pecado, el pecado va a destruir todo lo bueno que hay en tu vida. Familias destruidas porque alguien quiso iniciar un pequeño pecado. Hogares que se dañaron, hijos que se echaron a perder en su identidad porque algún día un hombre o una mujer quiso simplemente tener una aventura de unos minutos. Y como una aventura de 5 minutos echó a perder lo que se ha construido en el matrimonio y en el lugar donde tanto se ha trabajado. Sencillo, porque el poder del pecado es dañar todo lo bueno. El pecado tiene la capacidad de dañar tu trabajo. Cometer pecados tiene la capacidad de dañar tu proyecto de vida. El pecado puede destruir los sueños más hermosos que alguien pudo haber planeado en la vida. Le coloco un ejemplo. Dios creó algo que es muy bueno, y es la sexualidad entre la pareja, para que el esposo y la esposa puedan, número 1, recrearse y número 2, procrear. Y hablo con los casados. ¿Cuántos dicen acá que el sexo es bueno? ¿Cierto? Los solteros se van tapando los oídos porque ellos todavía no entienden esto. Pero el sexo es tan bueno que si yo hubiera sabido que era tan bueno, me hubiera casado más joven. Porque todo lo que Dios hizo, dice el libro de Génesis, que lo hizo bueno. Es decir, que si usted tiene la concepción equivocada que el pecado es malo y que fue una herramienta que se inventó el diablo para... No, el pecado lo inventó Dios. Perdón, el pecado, vea, ya, tírame piedra. El sexo lo inventó Dios. Pero ¿qué ocurrió cuando se dañó el sexo? Cuando a eso tan bueno que Dios construyó
Le agregamos el pecado. Cuando el sexo ya se hizo fuera del matrimonio, ya dañó tu matrimonio. Le pongo un ejemplo nada más. Dentro de las estadísticas, porque veo que hay muchos solteros acá o personas que no se han casado, dice que las parejas de novios que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio tienen una altísima tasa de divorcio. Y estoy hablando con hermanos dentro de la iglesia. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Que la mujer o el hombre dice: si este compañero que yo tengo no fue capaz de esperarme a mí cuando éramos novios para tener relaciones sexuales en el hogar, el día que nos casemos, si no fue capaz de respetarme, va a irrespetar nuestro pacto matrimonial y va a vivir en desconfianza el resto del matrimonio. Entonces mire cómo el pecado de fornicación daña el matrimonio inclusive antes de que se case. Porque todo lo que es bueno puede ser destruido en un instante a causa del pecado. Por eso, mi amado hermano, la ley del pecado no puede morar en nosotros. Porque el pecado, si yo lo cometo, dañará todo lo bueno que hay en mi vida. Pero número 2, el apóstol Pablo sigue desarrollando la idea y dice que el poder, la influencia del pecado frente a aquellos que lo practican es esclavizar a las personas. Ese es el segundo poder que tiene el pecado. El primer poder que tiene el pecado es dañar todo lo bueno. Número 2, el pecado esclaviza a aquellos que lo cometen. El pecado es esclavitud y es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Y es que quiero que usted recuerde lo que acabamos de leer, y es que el apóstol Pablo en el versículo 13 y 14 dice: yo soy vendido por el pecado. Yo soy vendido por el pecado. ¿Qué significa eso? Bueno, está diciendo que aquel que practica el pecado se convierte en esclavo del pecado y el pecado es capaz de venderlo. Y coloca allí un ejemplo muy claro y es el esclavismo. Quizá hoy en día nosotros no tenemos casos de esclavismo en América Latina, mucho menos en Colombia. Pero hay que entender el momento en el que el apóstol Pablo estaba viviendo. Y la era en la que se escribió el Nuevo Testamento era una era en donde ser esclavo era algo normal en la sociedad. Dice: el pecado te vende como un esclavo. ¿Qué significa eso? No es que existiera un mercado de esclavos donde usted dijera por la mañana: uy, ahorré unos pesitos, voy a ir a comprarme un esclavo. No, simplemente habían personas que eran esclavistas, es decir, que vendían esclavos y llegaban a las ciudades con los lotes de personas. Y las personas sabían que ahí se podían comprar esclavos e iban y compraban a los esclavos. Pregunta muy interesante para entender: ¿por qué las personas se hacían esclavas? Y lo primero que a usted se le viene a la mente de por qué en los tiempos antiguos una persona se convertía en esclava era a causa de la guerra, ¿cierto? Si un ejército perdía, pues aquellos que perdían la batalla se podían convertir en esclavos. Pero cuando uno lee la historia se da cuenta que el Imperio Romano no era así, no era esclavista, porque el Imperio Romano llegó a tener la capacidad de detener las guerras en el mundo. La paz romana hizo que nadie se quisiera levantar durante generaciones contra el pueblo romano. Es decir, que la cantidad de esclavos por causa de guerra disminuyó en los tiempos bíblicos. Entonces uno se hace la pregunta: ¿y entonces por qué habían tantos esclavos? Y era lo que Pablo nos quería enseñar acerca de cómo el pecado esclaviza a las personas. En los tiempos bíblicos, la mayor cantidad de esclavos era por decisión propia. ¿Cómo así?
Una persona adquiría una deuda muy grande y con el tiempo no la podía pagar. Y entonces el acreedor le decía: o me paga o lo mato, y puedo matar a su familia y puedo esclavizar a sus propios hijos para que me pague. Entonces ese padre de familia, esa madre de familia, ¿qué decía? Pues como no tengo cómo pagar y no quiero que mis hijos queden esclavizados, yo voluntariamente me invoco ser un esclavo, y como no tengo dinero, voy a pagar esa deuda con mi vida. Es decir, se hacían esclavos no por voluntad propia, porque nadie quisiera hacerlo, pero era su decisión ante la imposibilidad de la vida ser un esclavo. Y entonces, ¿qué nos enseña? ¿Por qué la Biblia dice que el pecado esclaviza a las personas? Porque cada vez que tú cometes un pecado, tú estás adquiriendo una deuda que jamás podrás saldar. Cada vez que tú decides hacer lo malo, cada vez que tú decides desobedecer, es como si estuvieras firmando un pagaré para que tu vida pierda libertad. Cuando tú te vuelves esclavo del dinero, significa que ahora el dinero va a morar en ti y te va a exigir. Cuando tú te vuelves esclavo del sexo ilícito, eso va a cobrar factura en tu vida. Cuando tú te vuelves esclavo de la mentira, en algún momento esa mentira va a crecer tanto que todo va a salir a la luz y el pecado va a cobrar una cifra muy alta, que es tu propia vida. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 25: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, quien sin haber cometido pecado murió para pagar la deuda que tú tenías por haber fallado a la ley de Dios. Por eso quiero que lea conmigo el versículo 13 y el versículo 14. Versículo 13 y 14 dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino para que el pecado se mostrase pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegare a ser sobremanera pecaminoso, es decir, se multiplicara cada vez que lo cometemos. Porque sabemos, y termina diciendo, que la ley es espiritual. Pero si usted mira y analiza un poco más atrás en el capítulo 6, versículo 13, dice la palabra de Dios así: ni tampoco, dice capítulo 6, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que usted, aún después de conocer a Cristo, puede tener la capacidad de volver a pecar. Pero estas palabras fueron escritas para que cada vez que usted tenga la tentación de caer en desobediencia, de caer en desgracia, usted pueda entender que eso le va a costar la vida, que eso le va a costar su futuro, que eso le va a costar lo más sagrado que usted tiene en su vida. Por eso el apóstol Pablo dice: no utilicen sus manos para el pecado. Por lo contrario, preséntense a Dios y hagan obras de justicia. No dejes que el pecado te esclavice. Quiero terminar este punto con un consejo personal. Y esto lo tomé como una filosofía de vida. El viernes anterior se lo estuve compartiendo con mis alumnos, con mis estudiantes. Les dije: ¿sabe por qué yo no peco? No porque no quiera. Lo acabamos de escuchar del mismo apóstol Pablo, que dice:
lo que quiero hacer no hago, porque al fin y al cabo el pecado siempre se muestra como un ¿qué? Como un deleite, como algo rico. Si el pecado fuera tan malo a primera vista, nadie lo cometería, ¿cierto? Pero el pecado para mí, para Rubén Andrés Perilla, es agradable, muy agradable. Y muchas veces viene la tentación a mi vida, pero yo tengo una ley en mi vida y es: Rubén, antes de pecar, piensa en las consecuencias que traerá tu pecado. Entonces le compartía yo a mis alumnos, a mis estudiantes: yo no puedo imaginar un día estando así en un culto como estos, toda la congregación, mi familia en un lado, los líderes en un lado, y parándome frente a ustedes y decirle: hermanos, tengo que confesarles que caí en adulterio. Tengo que confesarles que acabo de robar a una corporación. Tengo que confesarles que asesiné a una persona y voy a entregarme a las autoridades. ¿Usted se imagina el impacto que haría eso para mí? ¿Qué pensaría usted de mí? Estoy seguro que usted como pastor me ama, pero yo a usted le causaría mucho dolor. Y yo me imagino yendo a mirar a mi esposa y decirle: esposa, se acabó el ministerio porque pequé. Ahora me va a tocar buscar un trabajo porque ya no puedo servir a Dios, porque cuando un pastor peca, ¿qué necesita? Disciplina. Y entonces me pongo a pensar, imagínense yo ahí llegando al culto y usted: ¿cómo está? Uy, no, ya no le podemos decir pastor al pastor Rubén, porque ya no es el pastor, está en disciplina. Entonces yo digo: ¿qué hago? ¿Me cambiaría de iglesia o no? Y me sentaría ahí cuando viera a los de la alabanza y que no vino uno y quisiera subir a ministrar en un instrumento. Digo: no puedo. ¿Por qué? Pequé. Entonces esas son mis motivaciones para no pecar. El dolor y la vergüenza que me daría reconocer un pecado delante de ustedes. Por eso, amado hermano, yo le pido en el nombre de Jesucristo que si usted está cometiendo algún pecado en su vida, usted pueda arrepentirse, confesar y apartarse de él. Porque si no, tarde que temprano, el pecado te exhibirá públicamente y venderá todo lo que tienes y resultará siendo un esclavo del pecado. Y número 3, para terminar, el pecado tiene un tercer poder y una tercera influencia. Y es que el pecado, después de que se ha cometido, tiene un segundo momento y es la culpa. La culpa. Dice el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque después de que el pecado se ha hecho amo de tu vida, el pecado dice: yo no vengo a trabajar solo, ahora yo tengo un compañero que es mucho peor que yo. Y ese pecado, ese compañero del pecado se llama ¿la qué? La culpa. Culpa o remordimiento. Es ese dolor que produce en nosotros el no haber tomado las decisiones correctas. Es un sentimiento de que cada uno de nosotros hemos manejado en nuestra vida. Quiero contarle un testimonio personal. No vaya a cambiar la imagen que usted tiene de mí. Pero yo salí de mi casa al parqueadero. Como es un parqueadero de apartamentos, yo tengo mi moto y al lado el vecino tiene 2 motos. Y siempre las deja ahí. Entonces yo dije, salgo, tomo mi moto y cuando le di la vuelta me di cuenta que el vecino había comprado un líquido para lubricar las cadenas. Y lo vi ahí. Y yo vi mi moto que estaba como medio oxidada la cadena. Entonces yo dije, el Señor es tan bueno.
Porque el pecado tiene la capacidad de dañar todo lo lo bueno. Y entonces cogí esto, pero esto pasó en segundos. Acá lo cuento lento, pero yo lo vi. Él lo dejó abierto ahí para echarle a sus dos motos. Y yo lo vi y hice shh, y alcancé a darle una pasada cuando dije: Rubén, ¿qué estoy haciendo? Entonces dije: Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ay, no, esto es pecado. ¿Cómo se llama eso? Robar. Alcancé a echarle una pasada. Claro, en mi carnalidad quería echarle en toda la cadena, pero yo dije: Rubén, ¿qué acabas de hacer? ¿Acabas de robar? ¿Que eres un delincuente? ¿Un criminal? ¿Acaso es que no tienes plata para comprar un tarrito que vale 20,000, 22,000 pesos para lubricar tu propia cadena? ¿Qué te pareció? Y empecé a acusarme a mí mismo, que salí regañado por mí mismo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es, y ahora, porque amo a Dios y conozco a Dios, y ahora, ¿cómo hago para restituir este pecado tan grande? Y empecé a pensar: ¿qué hago? Compro uno nuevo y se lo pongo ahí, pero ¿qué tal que no encuentre de esa marca? Dios mío. ¿Y usted cree que yo tuve un buen día? No pude tener un buen día. Y pues les quiero confesar mi pecado y que usted me pueda perdonar. Hice tss, y le eché a la cadena un poco. Pero ¿qué le quiero decir? Que siempre que tú cometes un pecado, tu mente va a ser sujeto de la culpa. Y la culpa, cuando se empieza a engendrar, empieza a traer ruina, empieza a traer depresión, empieza a tener angustia, porque claro, tú no puedes liberarte de eso malo que estás haciendo. Empiezan a llegar pensamientos a tal día que yo, cada vez que veo al vecino, miro hacia abajo. Yo digo: Dios mío, algún día tengo que restituirle. Algún día cuando lo vea mal parqueado le digo: vecino, ¿me regala un poquito para echarle a la cadenita ahí por encima? Y cuando se lo eche y él me diga que sí, no se lo echo completo, sino que le dejo el pedacito que me hizo falta. Pero han pasado ya 2 meses y eso creó un impacto fuerte en mí, porque el pecado no trabaja solo, trae consigo la culpa. Pero la buena noticia es que Jesucristo tiene más poder que el poder del pecado. Y si tú estás viviendo alguno de estas 3 influencias en tu vida, yo quiero decirte que solamente Jesús tiene el poder de librarte del pecado y de la muerte. ¿Cómo? Venga dentro de 8 días y le contamos. Colóquese sobre sus pies. Yo quiero orar por todos los pecadores que vinieron a culto en esta noche. Empezando